de la primera clave del éxito en la tierra. Muchachos, la primera clave del éxito en la tierra es honrar a sus padres. Honrar a nuestros padres es tan importante en nuestra vida y tan determinante para nuestro futuro que Dios elaboró una lista de 10 cosas. Imagínense, Dios elaboró 10 claves o 10 puntos, una lista de 10 cosas que la humanidad debe hacer si quiere ser verdaderamente exitosa. Y dentro de esas 10 cosas incluyó de manera enfática el honrar a los padres. Él pudo haber ordenado otras cosas, no sé, aprovecha las oportunidades, la oportunidad que te doy de vivir. Ten buenos amigos como Andrei, ¿sí? Pudo haber escrito esas cosas, toma buenas decisiones, cásate bien, no sé, pero de 10 puntos clave que Dios nos dio para que podamos desenvolvernos bien en este mundo, para que podamos cumplir con nuestra misión, sea cual sea su misión. De 10 puntos que resuelven toda nuestra vida si los estudiamos a profundidad, uno de los primeros es honrar a tus padres. Honra a tus padres. Ahora, no solo es uno de los primeros, sino que es el primero en varios aspectos. Por ejemplo, si usted examina los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que esos tienen dos orientaciones, una vertical y otra horizontal. Verticalmente, 4 de esos mandamientos son acerca de cómo relacionarse con el cielo, y horizontalmente 6 de ellos son acerca de cómo relacionarse en la tierra. Los de cómo relacionarse con el cielo, es decir, con Dios, son estos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, Dios tiene que ser el número 1 en su vida. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Ninguna imagen para venerar. 3, no mencionarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y 4, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o descanso para el Señor tu Dios. Ahora, los de cómo relacionarse en la tierra, es decir, con las personas, empiezan así: honra a tu padre y a tu madre, y lea bien, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra. Ese mandamiento ocupa el primer lugar de las claves para ser exitoso en la tierra. Lo que ese mandamiento quiere decir es que su éxito en el mundo empieza desde la casa. Ese mandamiento quiere decir que su primer logro como persona debe ser el de convertirse en un buen hijo. Ese mandamiento quiere decir que la primera tarea que Dios nos puso en esta vida es honrar a nuestros padres. ¿Quieres saber si a alguien le va a ir bien en el mundo? Trate de conocer cómo es con sus papás. ¿Cómo es él con los papás? ¿Cómo los trata? En Estados Unidos hay un principio, y es que antes de comprometerse, ¿sabe qué hacen? Hacen una cena. Y en esa cena se conocen los papás y se conoce al muchacho. Aquí no se hace eso. No se hace. Pero si usted quiere conocer cómo le va a ir a alguien en el mundo, trate de conocer cómo es con sus papás. Honrar a los padres no garantiza que usted entre al cielo, pero sí garantiza que a usted le vaya bien en la tierra. Un ejemplo de eso es la vida de Ben Carson. Tuvo una infancia difícil, rodeado de pobreza, de racismo. Creció sin una figura paterna. No fue fácil, pero ¿sabe qué hizo? Se dejó guiar por su mamá, y gracias a ella y a sus enseñanzas y motivaciones, y a que Ben Carson le obedeció, se convirtió en uno de los mejores neurocirujanos del mundo.
Ha sido escritor, político, precandidato a la presidencia, secretario de vivienda, varias veces galardonado con diversos distintivos y aparte de eso ha sido relevante para la fe en Dios de muchas personas. Pasó de ser un niño pobre y despreciado, sin ninguna aparente posibilidad, a ser una figura pública a nivel mundial con un patrimonio de más de 26 millones de dólares. En el año 2009 se filmó la historia de él, una película llamada Manos Milagrosas. Si usted ha visto esa película, sabe que quien estuvo detrás del éxito de ese hombre fue Sonja Carson, su mamá. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El doctor Carson hizo eso y le fue bien. Así que por favor no tome la honra a sus padres como algo sin importancia. Mire, si usted se ama lo suficiente como para darse un buen regalo, si usted se ama lo suficiente como para ser alguien sobresaliente, haga una cosa: honre a sus papás, hónrelo. Estoy seguro de que la historia del doctor Ben habría sido diferente si él hubiera deshonrado a su mamá, si la hubiera desobedecido. Estoy seguro de que no habría llegado a donde está. Ahora, él no fue un niño perfecto, muchachos. Tuvo sus diferencias con su mamá, tuvo sus aspectos de rebeldía en la adolescencia, pero definitivamente él no se parece en nada a muchos de los hijos de esta época. No se parece en nada, en términos generales, salvo esos momentos donde fue sumamente agresivo, que fueron muy pocos. Él honró a su mamá. Usted no necesita ser perfecto para honrar a sus papás. Todos tienen episodios en los que se pasaron con sus papás, dijeron cosas, los maldijeron. Bueno, si eso no es un patrón o no fue un patrón de comportamiento suyo con sus papás, eso no lo hace una mala persona. Mire, yo soy uno de 4 hermanos y Dios sabe que no miento. De los 3, al único que le ha ido mejor en todas las cosas, y aquí tengo a Milena, a André, que conocen a mis hermanos, al único que le ha ido mejor en todas las cosas es a mí. Ahora, yo no soy profesional, no tengo una carrera universitaria y me da vergüenza admitirlo, pero no terminé mi bachillerato. Aquí donde estoy, no lo terminé. Me salí de 11. Pero, ¿por qué razón cuando usted compara mi vida con la vida de mis hermanos, yo soy tan adelantado en las cosas y ellos no? ¿Por qué si yo no estudié? Y aparte soy el menos guapo de los 3 varones. ¿Sí? Bueno, la razón es que de los 4, el que más ha honrado a su mamá soy yo. Esa es la razón, muchachos. Desde el día en que Jesús entró a mi vida, lo primero que me enseñó no fue teología, ni hermenéutica, ni cómo orar, ni cómo preparar un mensaje. Esto último hasta ahora lo estoy aprendiendo. Tampoco me enseñó cuál iba a ser mi propósito. Mire, lo primero que el Señor Jesús enseñó, y Dios sabe que no le estoy diciendo eso para tratar de hacer el mensaje interesante, no, lo que le estoy diciendo es verdad. Lo primero que Él me enseñó fue a honrar a mi mamá. Fue lo primero. Seguramente porque Él, antes de honrar a su Padre Celestial, estaba construyendo mesas y sillas de madera con José al lado de María. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo podría un adolescente que no tiene dinero para aportar a la casa, que estaba estudiando, cómo podría en esas condiciones honrar a su mamá? Porque muchos creen que honrar a los papás es darles dinero. En la adolescencia no, en la adultez sí. Pues de una manera muy sencilla, muchachos, pero muy valiosa, principalmente ayudándole con amor a realizar todos los quehaceres de la casa. Esa es la forma de mostrar agradecimiento a su mamá o a sus papás. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana para dejarnos almuerzo, muchas veces enferma o cansada. Sé que algunos de ustedes conocen esta realidad. Tenía que coger un transporte enfermísimo aquí en Bogotá y llegar a limpiar los pisos de varias torres durante el día.
subir baldados de agua hasta un 9º piso a pie porque no había ascensor, y repetir eso varias veces. Algunas veces cuando la acompañé, yo subía despacito y mamá estaba sentada agarrándose el hombro o cansada. Esa era la ilustración de mi mamá. Cuando Jesús entró a mi vida, no solo fue un cambio para mí, sino fue un cambio para ella. Porque Jesús me hizo ver algo que yo debía haber visto desde hace mucho antes, y fue lo agotador que era para mi mamá levantarse tan temprano, ponerse a cocinar el almuerzo para nosotros, luego irse a trabajar, llegar cansada y tener que hacer comida. Un día, muchachos, mi mamá dejó de levantarse a las 5 y empezó a levantarse a las 6:15. Podía estar por lo menos una hora más acostada, porque ahora era yo quien a esa hora estaba haciéndole el almuerzo para empacárselo a ella. Y mire, yo sé que a ustedes les va a parecer exagerado lo que les voy a decir, pero para mí, muchachos, levantarme temprano, hacer el almuerzo a mi mamá mientras ella estaba durmiendo, era un acto tan profundamente espiritual que en esos momentos yo sentía la presencia del Espíritu Santo a mi lado como nunca antes. Sencillamente estaba sirviéndole a mi mamá y sentía la presencia del Espíritu Santo. Pero no terminó ahí, muchachos. A pesar de que vivíamos en un ranchito de latas que Andrei conoció muy bien, usted entraba y podía encontrar la casa así. Mire, me encontré estas fotos, no eran mi casa era de latas, pero podía encontrarlas así. Siga, Andresillo. Barrido, limpio. Me acuerdo que yo le ponía al sofá una cosa de esas para que no se ensuciara, porque era un sofá que teníamos ahí. Las camas tendidas. Siga, Andresillo. Organizada la mesita. Se parece mucho a la casa en la que crecí. Siga, Andresillo. Solamente que eran latas, no paredes. Siga, Andresillo. Ok. Ella llegaba y encontraba ese ranchito así. Si yo voy a la casa de alguien, de un adolescente, y él me muestra que tiene esa casa así de organizada, a pesar de tener muebles terribles, yo sé, muchachos, que la persona que ha organizado eso va para algún lado. Una persona ordenada va para algún lado, muchachos, se los aseguro. Aparte, faltando 15 para las 6 p.m., cuando mi mamá llegaba después de una jornada durísima, ella no solo encontraba la casa así, sino que apenas le abría la puerta, yo me arrodillaba. Dios sabe que no miento. Me arrodillaba, le quitaba los zapatos, le ponía las chanclas, le cogía el bolso, se lo dejaba, tenía listo el sofá, ella se sentaba y le traía un café que había puesto 15 minutos antes de que ella llegara, un café caliente. Cada vez que atendía hacia mi mamá, que fue todos los días, muchachos, Dios sabe que no miento, yo sentía como el Espíritu Santo se movía de alegría alrededor de ese ranchito, porque había un hijo honrando a su mamá. Esos detalles, muchachos, me han llevado más lejos que mis hermanos. Dios sabe que siempre supe que había sido el honrar a mi mamá lo que Dios usaba para bendecirme. Honrar a mi mamá. En el barrio, todos esos ñeros y todas esas pandillas me respetaban a mí. Todos, muchachos. Ninguno hacía algo o se metía a mi casa o le hacía algo a mis hermanos. Ninguna pandilla. Y una vez llegaron como 15, Dios sabe que no miento. Y cuando yo salí, me mostraron respeto. ¿Saben por qué, muchachos? Porque yo creo, porque yo honraba a mi mamá. Pero quiero darle otro dato más interesante. La parte más relevante de lo que sería mi ministerio empezó un domingo, cuando en una reunión de jóvenes, un joven llamado Fernando Patiño estaba predicando sobre productividad, algo así. Yo levanté la mano en medio de los jóvenes que habían ahí y dije esto: una de las claves para ser prósperos es que honremos a nuestros padres. Yo era un adolescente, pero esas palabras tan sencillas, muchachos, estaban respaldadas por mis obras. No lo dije porque me pareció una frase bonita.
Y esa frase, muchachos, que estaba respaldada por mis obras, fue la que Dios usó para que Fernando Patiño dijera: Edwin, lo voy a ayudar a que usted sea líder de acá. Y ahí, muchachos, después de que yo dije eso, casi a los 20 días estaba predicándole a los jóvenes de una de las iglesias más grandes y más relevantes en Patio Bonito, parce. Lo que les estoy diciendo es, todo el tiempo estuve moviéndome sobre esa promesa. Honra a tus padres para que les vaya bien y seas de larga vida. Y cuando Satanás quiso matarme 3 veces, porque es que fue él, ¿sabe por qué todavía sigo vivo sin ninguna enfermedad? Porque la Biblia se cumple. Yo tuve trombosis, muchachos, ustedes saben, se los he contado, se me olvidó hablar, caminar, etcétera. Pero salí de eso bien. Y tengo un amigo que no pudo salir de eso, que cuando voltea, él tiene acá, le quitaron la mitad de su parte cerebral izquierda y anda en silla de ruedas. Yo pude haber estado ahí, pero muchachos, yo creo que es el honrar a nuestros padres lo que nos ayuda. La honra a mis papás, en especial a mi mamá, porque no conozco a mi papá, sino a mi padrastro, ha sido vital para mi vida, a tal punto que cuando empecé la primera iglesia, yo le daba un pago a André que era casi nada, o sea, 10,000, 2,000, 5,000 pesos. Compartía lo que entraba a la iglesia. Le decía: tome, Andresillo. Y él sabe, yo no sé si se acuerda, le decía: brother, de ahí llévele un pan o un liberal a su mamá. No sé si usted se acuerda, se lo decía. Le estaba enseñando a él lo mismo que le estoy enseñando hoy a ustedes. Y a todos mis amigos se los he enseñado: honren a sus papás. Mis amigos saben que yo nunca he estado de acuerdo con que un hijo esté castigando y deshonrando a sus padres con la distancia, o sea, que no los visite. Yo no creo, muchachos, que un hijo deba dejar de visitar a sus padres así estén lejos, o que los castigue con la indiferencia como si los hubiera parido una vaca. No, muchachos. O con el silencio. Hay hijos que no les hablan a sus papás. Miren, no me importa el motivo, no me interesa. Es clave que usted honre a sus papás. Ahora quiero tocar un punto que pocas veces se ha tocado cuando se habla de honrar a los padres, y es que Dios no le ordenaría que honrara a sus padres si honrarlos fuera fácil. Si fuera fácil no sería un mandamiento, muchachos. No sería un mandamiento. Quiero decir, pudieron abortarnos, pero no lo hicieron. Nos han criado, cuidado, alimentado, vestido. O sea, debería ser tan obvio honrarlos que Dios no tendría por qué haber hecho de eso un mandamiento. Simplemente debería ser algo obvio. Pero es un mandamiento porque Dios sabe que para muchos no es fácil, muchachos. Pero hay más. Para muchos es tan difícil honrar a sus padres, tan difícil que Dios tuvo que hacer de esto un mandamiento. No dice: me parece que deberías honrarlos, o considera la posibilidad de respetarlos. No, Él dice: te ordeno que los honres. Y esto es porque para muchos es muy difícil hacerlo. Y es muy difícil hacerlo porque las heridas más grandes que esas personas tienen en sus corazones, en sus mentes e incluso en sus cuerpos, se las han ocasionado sus propios papás. Y no estoy hablando simplemente de papás imperfectos que se equivocaron. No, estoy hablando de padres realmente malvados, muchachos. Realmente malvados. Hay padres tan malvados con sus hijos, pero tan malvados que incluso si esos niños hubieran sido criados por enemigos, habrían sido mejor tratados. Los casos de maltrato infantil, torturas físicas, psicológicas, abuso sexual, son tantos y algunos de ellos tan aterradores, muchachos, que es difícil entender cómo un padre o una madre puede llegar a dañar tanto a sus propios hijos e incluso a asesinarlos. He visto algunos casos tan escalofriantes, tan inhumanos, muchachos, que yo no puedo terminar de ver esos casos. Y frente a esa realidad, muchachos, frente a esa realidad de padres que maltratan a sus hijos terriblemente,
me encuentro con esta otra realidad, que Dios ordena: honra a los padres, honra a tus padres. Y entiendo por qué es una orden, y es porque para muchos es muy difícil hacerlo. No habría forma, muchachos, de que ellos lo hagan a menos de que Dios lo ordene. Estoy seguro que si esto fuera opcional, algunos de ustedes no honrarían a sus papás. Estoy seguro, porque no encuentran por qué. No encuentran algo que usted diga: bueno, aparte de que me tuvo, no veo algo por qué honrar a mi papá o a mi mamá. Estoy seguro que muchos encontrarán y no buscarán y no encontrarán algo. Preferirían no haber nacido que tener que haber experimentado el maltrato de estos padres abusivos. Pero entiendo también, muchachos, que Dios ordena esto incluso a los hijos que son verdaderamente maltratados, porque es que hay otros que, muchachos, son una gelatina. Esa es la generación de cristal. Hay unos muchachos que no, definitivamente no es que los papás los maltraten. Ellos están con la te voy a demandar en la boca solamente porque sus papás les dicen no hagan tal cosa o les decomisan el celular. Bueno, esta no es la generación en la que yo crecí, muchachos. Pero sí hay padres que maltratan a sus hijos, y entiendo por qué es una orden, y es porque la manera más segura de evitar que un niño maltratado por sus padres se convierta en un monstruo que también va a maltratar a sus hijos es que, a pesar de todo, honre a sus papás. Es la única forma, muchachos. Según las estadísticas, es más alta la probabilidad de que un niño maltratado se convierta en un maltratador a que no lo sea. Es un ciclo en el que cada padre le siembra a su hijo rencor y odio, y cuando siembran eso en sus hijos, eso es lo mismo que ellos transmitirán a sus hijos. La Biblia dice esto, y grabes ese versículo muy bien. Dice que ustedes, padres, ¿qué? No provoquen a ira a sus hijos. Es decir, usted puede sembrar ira en el corazón de sus hijos, puede sembrar ira en ellos. Es muy probable que los padres maltratadores de nuestra generación sean el resultado de padres maltratadores. Sencillamente sembraron ira en ellos. Por eso es importante, muchachos, amar a nuestros hijos. Si yo tomo a mi hijo y lo maltrato, lo golpeo con ira, con violencia, lo insulto, le digo todo lo malo que él es, le digo todo lo que no va a lograr, estoy repitiendo los mismos patrones de crianza que tuve. Porque ahí no termina todo, muchachos. Si yo lo hiciera, mi hijo crecería con ira y violencia, porque el miedo hacia mí y el respeto puede que haga que él no reaccione en contra de mí. Pero el día que él tenga autoridad, se va a desquitar con sus hijos y muy seguramente con su esposa. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. El padre tiene tanto poder y puede meter tanta ira en el corazón de su hijo, que en un momento lo va a hacer explotar. Posiblemente no contra él, pero sí contra sus nietos, contra los hijos de nuestros hijos. ¿Sabe qué hay detrás de esos hombres y mujeres que se bajan del carro o de la moto o de la cicla a darse puños con otros mientras se gritan toda clase de groserías en la calle? ¿Sabe qué hay detrás de ellos? Padres que no fueron, que no solamente no fue que los castigaron, sino que los maltrataron. Son hombres resentidos y rotos, hombres y mujeres, resentidos y rotos por dentro. Si hubieran sido amados por sus padres, estoy casi seguro que no serían así, muchachos. Pero son hijos sobre los cuales sus padres descargaron toda su frustración y su rabia y han sembrado ira en sus corazones. Por eso yo aquí les enseño, muchachos, amen a sus hijos, abrácenlos, díganles cosas bonitas, díganles cosas amorosas, cosas lindas. Hijo, tú lo vas a lograr. Fracasaste, te tiraste 3 materias, vamos, que para el próximo se puede, y si lo sigue haciendo, lo voy a seguir animando. O sea, usted no puede ser su papá y convertirse en el enemigo de su hijo. No puede ser el papá, el padre de su hijo, y convertirse en un obstáculo. Les decía la vez pasada, el mejor animador de Matías es Edwin Calderón, su papá. Yo soy el mejor animador de él,
Matías está tan seguro del amor que yo le tengo que nunca ha tenido complejos o celos por la llegada de Alejandra. Al contrario, él una vez me dijo, antes de que naciera Alejandra, me dijo: papi, usted tiene que querer a Alejandra igual que a mí. Así como me trata a mí, tiene que tratarla a ella, porque no quiero que ella se sienta mal. Eso lo dice un niño emocionalmente sano. Y lo mejor es que he sembrado tanta ánimo en él que ayer él me animó. Se los dije al empezar. Él me animó. Lo mejor que puedo hacer por mis nietos es sembrar mucho amor en su papá. O sea, lo mejor que puedo hacer por mis nietos es amar a Matías. Amarlo. Aunque usted no lo crea, muchachos, yo no solo estoy trabajando en la vida de mi hijo, sino en la vida de mis nietos y en las siguientes generaciones. Ellos van a saber que tuvieron un abuelo y un papá que los amó. Está bien que usted no honre la personalidad de sus padres o su carácter. Puede que esté en desacuerdo con eso. Lo que Dios le pide es que honre la posición que ellos tienen. Son sus padres y punto. Usted no está de acuerdo con el temperamento, está bien. No está de acuerdo con su carácter, con su manera de hablar, está bien. No esté de acuerdo con eso, pero hónrelo sencillamente porque son sus papás. Ahora voy a dirigir unas cuantas palabras a los que no han tenido padres maltratadores o abusivos. Ninguno aquí tiene padres perfectos, muchachos, pero sin duda tenemos padres que para nada fueron malos padres con nosotros. Sí, se equivocaron, todos nos equivocamos, muchachos, pero eso no los hace malos, sencillamente los hace humanos. Nos dijeron groserías, nos rompieron un molinillo en la espalda, yo qué sé, de pronto se lo merecía. Se equivocaron, pero eso no los hace maltratadores. Sencillamente se equivocaron y muchos aquí han tenido padres defectuosos. Bueno, todos. Pero padres que se esforzaron para poner algo de ropa en nuestros cuerpos y un plato de comida sobre la mesa. A veces estaban tan agotados del trajín, tan amargados y tristes porque sus sueldos no les alcanzaban para los gustos que ellos tenían, que ellos querían, porque ellos también tenían gustos. Sus mamás también pasaban y decían: ay, ese vestido tan bonito. O su papá veía una billetera y decía: oh, esa billetera. Pero ¿saben por qué no compraban eso? Porque tenían que dárnoslo a nosotros. Muchos de ellos estaban tan heridos porque la vida no les fue tan fácil, que también lucharon contra las presiones de la sociedad, contra la falta de oportunidades, contra una economía terrible, contra la depresión, la baja autoestima, cosas que ya de grandes conocemos, pero que antes no. La mayoría de nuestros padres, no sé, nunca estuvieron bien vestidos, nunca, muchachos, porque todo nos lo daban a nosotros, lo que podían. Quizás hoy conocemos nosotros esa realidad como papás. Quizá usted juzgó a sus padres porque no tuvieron ese amor para darle a usted. No lo cogieron a picos, no le dijeron te amo. Todas esas demostraciones de afecto pasaron a un segundo plano. Quizás porque lo más importante para ellos era darles algo de comer. Ellos en su rudeza decían: un beso no llena a nadie. Tenemos papás que pensaban así: ¿para qué un beso? ¿Para qué un abrazo? ¿Eso de qué le sirve? Más bien, ¿cómo hace eso? Esa era la forma en la que ellos nos amaban. Quizás usted creció con carencia de eso, pero ellos hicieron lo que pudieron, muchachos. No fueron maltratadores, pero tampoco amorosos. Pero es que ellos también estaban pasando sus luchas. Nosotros, especialmente los del sur, venimos de una generación de padres que se abandonaron al trabajo y todo lo que podían nos los dieron a nosotros, no a ellos. Muchas madres anduvieron con los calzones rotos y los brasieres remendados mientras trataban de poner un par de zapatos en nuestros pies. Y la manera en la que muchos devolvieron ese sacrificio fue gritándolos e insultándolos. Mire, usted va a pagar cada lágrima que puso en los ojos de su mamá, cada arruga que puso en su frente y cada cana que puso sobre su cabeza. Usted
tendrá que responderle a Dios por eso. Pero hay algo que puede hacer hoy, muchachos, y es llamarlos y pedirles perdón. Pedirles perdón. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando yo llegué a Villavicencio, siempre me aterraba, siempre tenía una pesadilla constante. Creo que se la conté a Johncito Vallair. Me soñaba, muchachos, en el colegio de Darío Chandía, donde yo no rendí, donde tuvieron que llamar varias veces a mi mamá a decirle: mire, su hijo Edwin es muy inteligente, pero es tan indisciplinado. Y mi mamá me miraba con una cara de decepción. Ella se levantaba temprano a hacerle un almuerzo a una persona que no estaba valorando el estudio. Y con lágrimas me decía: pero Edwin, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Muchas veces me lo dijo con lágrimas, otras veces me golpeó llena de amargura, porque yo, muchachos, no le rendí en el estudio. Y Dios sabe que no miento. Cada 2 semanas tenía esa pesadilla y me levantaba y él ya veía ese colegio súper desordenado, terrible. Y una vez estaba hablando con mi mamá y Dios sabe, el Espíritu Santo me dijo: Edwin, pídale perdón porque usted no valoró el estudio que ella le dio, y por su culpa sus hermanos tampoco siguieron estudiando, porque mis hermanos siguieron mi ejemplo. Y yo le dije: mamita, mire, perdóneme porque yo no valoré el estudio, perdóneme porque yo me equivoqué, perdóneme, mami, porque la hice sufrir, perdóneme, mamá, porque yo la defraudé. Y ella se puso a llorar. Desde ese día, muchachos, nunca volví a tener esa pesadilla, nunca. Y finalizo con esto, muchachos. Mire, yo no tenía pensado hablar de esto, pero la semana antepasada tomé la decisión, demasiado tarde, muchachos, de disponer un porcentaje de lo que me llega a mi mamá, de lo que me llega, para dárselo a mi mamá. Un porcentaje. Lo que usted no presupuesta, nunca lo va a hacer. Si usted sencillamente dice: no, yo le voy a dar de vez en cuando, no, destine un porcentaje para devolvérselo a ella, a sus papás. Háganlo, aparte de las ofrendas que yo le doy. Y mire, eso fue tan liberador, pero me sentí tan mal, lo hice muy tarde. Y la llamé y le dije: mamita, de ahora en adelante, cada 15 días va a tener un dinero en su cuenta. El 30% de mis ingresos, muchachos, está sembrado en diferentes lugares. Y me siento tan útil haciendo eso. Imagínense, debía haberlo hecho desde hace mucho tiempo, pero no lo hice. Mire, honre a sus papás, honrelos, llámelos y pídale perdón. Y anoche hice, antes de hacer este mensaje, llamé así con ese olor de muela y le dije: mamita, mañana voy a hablar de los papás, yo sé que usted no va a estar. Y le dije: mami, pero sabe que perdóneme por lo que yo haya hecho mal, perdóneme. Mire, hoy es un tiempo para que usted llame a sus papás y les diga: miren, perdónenme. No importa, muchachos, cómo lo hayan tratado, rompa ese ciclo, rómpalo usted. Y por último, mucho cuidado, esposos y esposas, con hablar mal de sus suegros. Mucho cuidado con sembrar en sus esposas o esposos odio hacia sus papás. Andrea siempre ha tenido algo muy claro. Ella me dice: Edwin, visite a su mamá, llame a su mamá, dele plata a su mamá. Y yo he hecho lo mismo. No saben la bendición que es para un hogar que sus esposos ayuden a que sus esposos como hijos honren a sus papás. Inclinen su cabeza y vamos a orar.